Saludos cordiales, muy buenos días amigos televidentes. Vamos a hablar en los próximos minutos con la vicepresidenta constitucional de la República, María José Pinto, y hay algunos temas que son los encargos presidenciales hacia la vicepresidenta. Uno de ellos tiene que ver con la conmemoración, por ejemplo, del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que se celebró hace poco tiempo. ¿Cómo fue esa celebración? ¿En qué constituyó? ¿Qué significa, desde su perspectiva, señora vicepresidenta, los pueblos indígenas en la cultura ecuatoriana? Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando. Y sí, estábamos felices porque es una manera distinta de justamente presentar lo que son los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Yo siempre hablo de volver a las raíces para saber hacia dónde queremos ir. Porque si no sabemos de dónde venimos, entonces ¿cómo vamos a hacer hacia dónde vamos? Conocernos y respetarnos como somos, con su diversidad. Sí, sobre todo el país es mágico justamente gracias a esa diversidad. Entonces, el presidente, por medio del decreto, me dio y me dijo y me pidió que trabaje en la educación intercultural bilingüe. Gonzalo. Y justamente por eso queremos hablar de la educación intercultural bilingüe. También creo que nos hace falta en la información general que reciben los estudiantes conocer algo más de las culturas originarias, de los pueblos, de sus idiomas, de sus costumbres culturales, que marcan la huella de esta diversidad cultural. ¿Qué hacer para que la educación intercultural bilingüe mejore? A ver, son varias cosas en las que estamos trabajando. La SEIBE, que es la secretaría que se encarga de la educación intercultural bilingüe, hay que fortalecerla, hay que trabajar en conjunto, hay que fortalecer la infraestructura también, y es justamente lo que estamos recabando, toda esa información, cuántos estudiantes son, qué lenguas son las que aprenden en qué provincias, en qué colegios, cómo están los profesores, qué están haciendo, cómo están aplicando el currículum completo, no lo están aplicando. Entonces, son varias cosas en las que hay que trabajar simultáneamente para fortalecer la educación intercultural. Y eso se coordina con el Ministerio de Educación, supongo yo. Sí, la SEIBE, si bien la SEIBE es una entidad aparte, obviamente el currículum tienes que trabajar con el Ministerio de Educación. Ya hemos tenido varias reuniones, mesas técnicas, porque hay que trabajar todos en conjunto. ¿Y hay suficiente número de maestros o hay que capacitar a más personas? Del primer número que tenemos hay que seguir capacitando a los maestros, porque, Gonzalo, no es lo mismo hablar el idioma que enseñar en el idioma. Claro. Y una de las cosas que quiero... El concepto de la pedagogía. Exacto, y una de las cosas que quiero que les quede claro, el idioma intercultural, el que nos une a todos, es el castellano. ¿Cómo no? Y eso es un poco lo que tenemos que entender los ecuatorianos, que el castellano es el idioma que nos une a todos y no el que nos divide. Y claro, en cada uno de los sitios el bilingüismo. Ahora, ¿cuántas personas hablan otros idiomas en el Ecuador? ¿Tienen ustedes una data? A ver, más o menos es el 8% de la población que habla otros idiomas, pero Gonzalo, el problema aquí es que estamos perdiendo ciertos idiomas. Claro. Yo no sé si tú sabías del Zápara. Hay una persona que... Hace unos años el tetete, por ejemplo, desapareció. Había dos parlantes hace 20 años. Y exacto. Claro, se van muriendo, ¿no? Son pueblos pequeñitos, algunos de ellos. Y la educación intercultural bilingüe va muchísimo más allá. No es un tema de aprender en tu idioma, matemáticas o poesía. Va mucho más allá. Tiene una filosofía por detrás, tiene un entendimiento cultural por detrás, justamente para mantener el tema cultural de cada una de los pueblos y nacionalidades, y por eso es tan importante, porque finalmente es quienes somos. Y la población blanco-mestiza también tiene que asimilar los conceptos y respetarlos. Creo que este es uno de los grandes retos que tiene el Ecuador. Por eso somos mestizos, por eso nos llamamos mestizos, porque si bien tenemos mezcla, nuestras raíces están ahí. Tremendo el encargo que lo ha hecho el presidente, señora vicepresidenta. Pero estoy feliz, estamos promoviendo diferentes formas justamente de rescatar esas raíces, de volver hace 2 noches tuvimos, por ejemplo, un desfile de modas. ¿Y por qué, Gonzalo? Porque cada uno de los pueblos también se representa con una vestimenta distinta y cada pueblo tiene una característica diferente en su manera de vestir por muchas razones, por formas culturales, por de dónde venimos, por en dónde están, si están en frío, si están en calor. Entonces, todas esas cosas tenemos los ecuatorianos que
no solo apreciar, sino hacerlas parte de quienes somos. Uno de los encargos fundamentales que le ha hecho el presidente de la República, señora vicepresidenta, es el de la desnutrición crónica infantil. Ya es una política de Estado, se lucha desde hace varios gobiernos. Usted conoce perfectamente la materia porque ha estado al frente de esas funciones. ¿Qué se puede hacer para ir erradicando la desnutrición crónica infantil o bajar esos números que son críticos todavía en el Ecuador? Gonzalo, estamos en dos pilotos importantes porque lo que vemos es que lo que tenemos que cambiar muchas veces es la educación o modificar algo cultural que se ha venido dando durante muchos años. Entonces, la importancia más grande que tenemos es la educomunicación o comunicación para el cambio de comportamiento. Hay dos pilotos en los que estamos trabajando con la comunidad, con cada uno, por ejemplo, con las radios comunitarias, con vocerías de los líderes de las comunidades, porque ahí es donde tenemos que cambiar. Te doy uno de los ejemplos. En la Sierra Centro, donde la prevalencia es mucho más alta que el promedio, nos pasa mucho que cuando tienen que darles de lactar a los niños, no les dan de lactar, únicamente les dan de lactar, les dan también coladas. Y las coladas, puede ser que les alimente, puede ser que les quite el hambre, pero no tienen los nutrientes adecuados, tienen azúcar, entonces daña también los dientes. Hay muchas cosas por detrás. Entonces, primero hay que ser muy respetuosos en cómo se cambia, porque es un tema cultural que viene desde hace mucho tiempo. Y hay que justamente cambiar con los líderes desde la comunidad, desde el territorio, para así poder cambiar. ¿Pero hemos crecido en la conciencia de la importancia de la lactancia? Sí, hemos hecho varias actividades. Hay una conciencia más allá, pero el tema de la lactancia, Gonzalo, tiene que ser comunitario. No puede ser únicamente, no le puedes decir únicamente personal, a la madre, claro, debe lactar, amamante a su hijo y ya. No, tiene que haber un respeto de la comunidad, un respeto de todos los ecuatorianos y entender que es el primer momento de desarrollo de un niño. Otro tema fundamental, ya lo vamos a tocar, es el acompañamiento de las madres adolescentes y embarazadas. Eso es un tema clave también que tiene que ver con todo esto, que las madres cumplan con sus visitas médicas y lo hagan de modo riguroso. ¿Cómo hacemos para transformar también eso que es un aspecto no solamente de salud pública, sino cultural? Gonzalo, primero es captarle, es lo que decimos captación, es cuando está dentro del sistema, en este caso el sistema de salud, la captación tiene que ser lo antes posible. Convencerles a que vengan al Ministerio de Salud, claro, a que se hagan los chequeos, o convencerles que estén dentro de todos los programas que tiene el MIES. Entonces es primero convencerle a la madre que llegue lo antes posible. Mientras más temprano tengamos a esa madre, podemos prevenir, por ejemplo, que el niño nazca chiquito, porque lo que nos pasa es, claro, que los bebés nacen más chiquitos y es mucho más difícil llegar a la curva, claro, que tienen que llegar. El crecimiento es desde su estado fetal, en el vientre de la madre. Entonces, para que llegue a esos 2 años con los niveles adecuados en la cabeza. Ahora, ¿cuánto hemos avanzado en eso y cuánto nos queda por hacer? Gonzalo, nos queda un montón, porque en realidad 1 de cada 5 niños en el Ecuador sigue teniendo desnutrición crónica infantil. Eso quiere decir que estamos perdiendo a estos niños y quiero que me escuchen bien, estamos perdiendo a estos niños porque los niños que tienen desnutrición crónica infantil no pueden desarrollarse de forma plena, ni física ni intelectualmente. Entonces, son niños que están perdiendo las oportunidades en un futuro, y si es que estamos hablando que nuestra prioridad son los niños, es la niñez, es ahí donde empieza el futuro del país, tenemos que trabajar en esos niños. No podemos seguir perdiendo a 1 de cada 5 y tenemos que trabajar en conjunto todos. 2 temas que quizás caminan paralelos. La cooperación internacional para este problema crítico. El Ecuador tiene cifras críticas todavía, tenemos que salir de ellas. Y por otro, la comunicación a toda la comunidad. Es un tema que nos involucra y nos debe interesar a todos. ¿Cómo hacerlo, señora vicepresidenta? Primero es unirnos entre todos, sociedad civil, empresa privada, los medios de comunicación, las comunidades en general, y empezar a hablar del tema, porque muchas veces cuando yo llego a una conferencia hay muy pocas manos todavía que en verdad se alzan cuando digo, ¿alguien sabe lo que es la desnutrición crónica infantil? Y hay muy poca gente que todavía alza. Ya hay,
hay más de cuando yo empecé en la Secretaría, pero nos falta mucho. Y es una responsabilidad de todos hablarlo y entender que es uno de los problemas sociales más grandes que tiene el país. ¿Y por qué, Gonzalo? Y esto me conecta a otro trabajo que estamos haciendo, que es el embarazo adolescente. Claro. La prevalencia, o sea, cuánto más desnutrición crónica infantil tienen los niños de madres adolescentes versus madres de mayor edad, es más del 25%. ¿Qué dicen las cifras de embarazo adolescente en el Ecuador, para concluir? 115 niñas dan a luz todos los días en el Ecuador, menores de 19 años. No podemos permitir que esto siga pasando, porque estamos perdiendo tanto a sus hijos como a ellas, porque salen del colegio, en muchas comunidades ya no los dejan volver al colegio. Entonces seguimos en ese círculo de pobreza que tanto queremos romper todos los ecuatorianos. Y son algunos de los grandes retos enormes que tenemos como Ecuador y que tiene usted en la vicepresidencia y el gobierno nacional. Sí. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias. La vicepresidenta constitucional de la República, María José Pinto. Muy buenos días.